Hola, mi nombre es Osiris Arce y voy a explicar fuerzas. Una fuerza es el tirón o el empujón que ejerce un cuerpo sobre otro. La magnitud de una fuerza no es la descripción completa de la fuerza. La dirección de la fuerza es igualmente importante. Es decir, la fuerza es una cantidad vectorial. Las fuerzas se miden en newtons y en libras. En newtons es el sistema internacional y libras en Gringolandia. La primera ley de Newton dice que un objeto mantendrá velocidad constante siempre y cuando no se le aplique ninguna fuerza. Por consiguiente, si un objeto está sin ninguna fuerza sobre él, mantendrá velocidad constante y aceleración constante. La segunda ley de Newton dice que si se le aplica a un objeto alguna fuerza, neta cambiará su velocidad. La tercera ley de Newton dice de que cuando interactúan dos objetos, la fuerza que ejerce el uno sobre el otro es igual en magnitud e igual y opuesta en dirección. Una herramienta muy útil que existe para sacar las fuerzas que aplican sobre un objeto es el diagrama del cuerpo libre. Es simplemente sacar las componentes del vector y ya. Ejemplo. Está ahí mi compañero en estado de reposo. Viene mi puño. Pero si yo aplico una fuerza, esa misma fuerza se aplicó a él y a mi brazo hacia atrás, pero como yo estoy mucho más fuerte, a mí no me afecta y lo moví. ¿Vieron el ejemplo? Ahora, hagamos eso en hoja y papel para que comprendan. Bien. Tenemos nuestra hoja. Y aquí está el sillón. Esto se supone que es un sillón. Debería ser dibujante. Y aquí está mi amigo Rafa con su laptop haciendo nada en vez de hacer tarea. Y aquí estoy yo con todo el poder, mis piernas poderosísimas. Y aquí voy a aplicar una fuerza sobre él con mi brazo. Entonces, yo aplico una fuerza en esa dirección. De 2 millones de newtons. Y podemos pasar este vector a nuestra gráfica para que sea más fácil observarla. Vemos que nuestro vector va en dirección oeste. Entonces simplemente vemos de que con respecto al eje X está en 0 y con respecto al eje Y está a 90 grados. Entonces tenemos aquí para sacar las componentes. Ahora simplemente agarramos y hacemos la operación.
Entonces coseno de 0 multiplicado por el tamaño del vector, que es 2 millones. Y esto nos da 2 millones. Y para el vector y para la componente en Y es esta. Y entonces serían 2 millones por seno de 90. Y eso nos da 2 millones también. Entonces ya tenemos, son 2 millones acá y 2 millones acá. Entonces así, de esa forma podemos dividir un vector en sus componentes. Otro ejemplo sería, supongamos que tenemos un vector que está a, no sé, 75 grados al norte del este y mide 40 newtons. Para sacar las componentes, la componente con respecto a x sería 40 newtons por coseno de 75. Y la componente en y sería 40 newtons por seno de 15. Y eso nos da entonces nos da 40 newtons por punto 25 y 40 newtons por punto 25. Entonces igual a 10. Entonces ya tenemos nuestras componentes. Ahora explicaré qué es una fuerza de contacto. Una fuerza de contacto es, por ejemplo, la fricción. Es decir, si tenemos este objeto, la fuerza de contacto es la fricción que impide que yo, al empujar este objeto con una determinada fuerza, por ejemplo con mi dedo de este lado, la fuerza de contacto, en este caso la fricción, impide que el objeto siga moviéndose infinitamente y se caiga de la mesa. Ejemplo, está el objeto y se detiene. Bien. La fuerza normal es la que impide que un objeto traspase otro objeto. Por ejemplo, es cuando está mi compañero Mandarín y yo agarro con mi mano y al empujar no traspaso su cara, porque la misma fuerza que yo estoy aplicando con mi mano es la misma fuerza que su cara aplica a mi mano para que no traspase. La fuerza gravitacional es la fuerza que ejerce el centro de la Tierra hacia todas las cosas que hay en el planeta y las jala por el eje negativo de Y. Su magnitud es de menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado, o sea, su aceleración. Y un ejemplo es este. Está el tenis, lo dejo caer. Y por la fuerza de la gravitación es que pasa lo que pasó. La tensión son las fuerzas que se aplican sobre una cuerda, cordel, cadena, etc. Por ejemplo, si se tiene una lámpara colgando de un cable del techo, la tensión es la conjunción de fuerzas que se aplican sobre el centro del cable. Es decir, el cable aplica la misma cantidad de fuerzas hacia el techo
que el techo hacia el cable y el cable aplica la misma cantidad de fuerzas hacia la lámpara como la lámpara hacia el cable.